Quiero darle las gracias a los ancianos, a Juan, a Chance y a todos los ancianos. Ha sido una bendición para mi vida y para mi familia estar aquí y conocerles y ver lo que el Señor está haciendo aquí en San Antonio. Hace algunos meses estuvimos aquí, algunas semanas para la conferencia en español, y en verdad nos anima mucho el regresar y ver y escuchar lo que el Señor está haciendo aquí. Pero el año pasado fue la primera vez que estuve aquí. Bueno, la primera vez que estuve aquí fue hace 20 años. Yo vivía aquí en San Antonio, no estaba usando un saco. Estaba yo aquí en este lugar jugando básquetbol en Believers Academy. Estaba en 5º grado, probablemente alrededor del 2002, 2001. Y recuerdo que vine aquí y por la gracia de Dios nuestros padres nos ayudaron a estudiar aquí en la ciudad de San Antonio por 4 años. Estuve en preparatoria y recuerdo cuando vine la primera vez, le preguntaba a los hermanos, aquí había una escuela, ¿verdad? Este era un gimnasio, ¿verdad? El santuario era un gimnasio, ¿verdad? Y sí, la primera vez que yo estuve aquí era en traje de básquetbol y un contexto muy diferente al de ahora. Así es como el Señor ordena las cosas en su soberanía. Él hace su voluntad. Y también me estaba preparando para lo que vendría. Yo no sabía lo que vendría. Y es una bendición estar aquí en esta mañana hablando en inglés y no en español. Y gracias por la traducción que se tiene. Después empecé a ir al seminario y pensé que nada más era en inglés. Y bueno, encontré el seminario en otro lenguaje con términos diferentes. También me ayudó un poco con mi inglés. Todavía no soy perfecto al hablar, pero por favor sean pacientes conmigo y voy a intentar lo mejor. Tengo una Biblia en inglés, mis notas son en inglés y eso es bueno, ¿verdad? Me va a ayudar y voy a traducir del español. Nosotros hemos estado sirviendo por 1 año en Monterrey, cerquita de aquí, en español. Algunos tienen amigos allá, familiares. Hay una área aquí que le dicen el pequeño Monterrey, porque mucha gente de Monterrey se ha venido a vivir aquí. Tenemos allá 5.5 millones de habitantes. Después del seminario fuimos para allá. La iglesia Grace Community Church nos envió allá a nuestra ciudad porque nosotros sabemos que hay una gran necesidad de un evangelio puro y por la gracia de Dios estamos sirviendo allá y el Señor está haciendo cosas increíbles. Tenemos algunos testimonios que vamos a compartir con ustedes esta noche. Y no quiero olvidarme del sermón porque estoy aquí para enseñarles acerca de la palabra de Dios, lo que hay ahí. Y quiero ayudarles a crecer espiritualmente para la gloria de Dios. Y esta mañana es un privilegio, es un gusto para mí estar aquí y abrir la palabra de Dios en el Evangelio de Lucas. Por favor, abra su Biblia en Lucas capítulo 3. Como muchos de ustedes saben, el Evangelio de Lucas es la primera parte de 2 volúmenes. El segundo volumen es el libro de los Hechos. Y
En el capítulo número 1 de ambos libros, encontramos nosotros este nombre. Fue escrito a Teófilo. Y por favor, pongan atención en estos versículos porque ellos nos van a llevar a ver lo que está sucediendo. Y es de mucho ánimo ver lo que Lucas está escribiendo en este evangelio para este hombre. Dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. Lucas 1:1 dice, de tal manera, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden. Vemos aquí que hay una investigación de parte de Lucas para este hombre, Teófilo. Él no estuvo con el Señor Jesucristo durante todo el ministerio, pero él juntó muchos testimonios de algunos que fueron testigos oculares y hasta este momento nosotros podemos tener una secuencia de eventos. Es un registro histórico que vemos nosotros aquí y el Evangelio de Lucas es bien interesante porque vemos ciertos elementos que nos da esta perspectiva única de parte de Lucas. Si nosotros mantenemos en nuestra mente que este es el primer volumen de 2, nosotros vamos a encontrar algo interesante, nos va a animar en ciertas partes que se están uniendo y nos va a ayudar a contemplar toda la fotografía del plan de redención de Dios para la humanidad. Y nosotros sabemos la importancia de esto y es muy importante porque nosotros tenemos aquí una prioridad en el libro de Lucas. Lucas nos está dando material suficiente a través de Teófilo para que nosotros veamos esto y esto nos va a ayudar a cimentarnos en la verdad y no permitir que otras cosas externas, rumores o cualquier otra cosa tome prioridad sobre nuestro corazón. Ahora, mientras los capítulos van hacia adelante en el libro de Lucas, hay factores importantes aquí. Un evento muy importante que vemos aquí es el anuncio del nacimiento de Juan el Bautista. Nosotros los leemos de los versículos del 5 al 25. Aquí dice que el anuncio de parte del ángel Gabriel indica que Juan el Bautista va a ir adelante de Jesús y que va a tener la fuerza de Elías y habla acerca del ministerio que él va a tener, el ministerio de Juan el Bautista. Aquí hay un anuncio muy importante de parte del cielo y lo está dando Gabriel. Y ahora si nosotros vamos al versículo 35, nosotros leemos acerca de este ángel diciéndole a María una vez más. Gabriel trae estas noticias increíbles acerca del nacimiento del Salvador. Nos dice aquí que van a ser el Mesías. Y si tú pones atención en estas palabras, no están ahí por accidente. Se las está dando a Teófilo, inspirado por el Espíritu Santo. Y él ha hablado con testigos oculares. Está hablando de María, de José, de Zacarías, de Elizabeth. Ellos están siendo testigos de nacimientos milagrosos. Y María, en el versículo 46, engrandece al Señor, le alaba y está viendo cómo Dios cumple sus promesas. También vemos que Dios cumple sus promesas a través de Juan el Bautista
Y cuando el niño nace, en el capítulo número 2, versículo 14, nosotros vemos cómo los ángeles anuncian el nacimiento del Señor Jesucristo. Ahí hay pastores, dice el versículo 16, y encontraron al bebé ahí que había nacido. Ahora los pastores son testigos oculares también. A partir del versículo 21, ahora vemos al Señor Jesucristo ahí en el templo y hay otras personas que también son testigos oculares. El versículo 25 se menciona a Simeón y él también está animándonos de ver cómo el Señor cumple sus promesas. El versículo 32 es clave porque dice que es la luz para los gentiles. Luz. Por favor, mantengan en mente que aquí Lucas, al escribirle a Teófilo, él está describiendo cómo el evangelio llega a los gentiles. Él está hablando del ministerio del Señor Jesucristo también hacia los judíos, pero estas promesas vienen también a los gentiles. Y este capítulo número 2 nos provee una gran luz para poder entender el libro de Lucas. Por favor, mantén en mente qué importante y precioso es esto para todo el mundo. También aquí se menciona a Ana en el versículo 36. También es testigo ocular. Y luego encontramos una verdad particular acerca del Señor Jesucristo cuando crece y también reenfatiza. Nosotros leemos en el versículo 40 que el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios estaba sobre él. También en el versículo 52 nos dice, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Piensa acerca de esto. El Señor Jesús nace, esta es gente real. Están hablando con personas reales. Hay testigos oculares donde quiera, en el templo. Y ahora vemos nosotros el versículo 52 y 40 casi diciendo lo mismo. ¿Qué está hablando la humanidad del Señor Jesucristo? Mira, qué importante es ver que el Señor Jesucristo fue totalmente hombre. Él creció como cualquiera de nosotros y sus padres, como nosotros leemos en el versículo 41 del capítulo 2, estaban comprometidos a educarlo y a guiarlo. Ellos seguían las prácticas que se les pedían al ir al templo y celebrar las fiestas. Esto nos ayuda a ver las características históricas de esta familia y también nos está enseñando el fundamento de los testigos oculares que pueden dar fe de esto que estaba sucediendo en estos dos capítulos. Lucas hizo un gran trabajo. Él no menciona, había un hombre, una mujer. No, está dando cosas específicas. Nos está diciendo quiénes eran, nos está dando detalles precisos. Habla de personas, Zacarías, Ana, José y algunos otros. Conforme nosotros vamos progresando en este evangelio, lo vamos a ver. Y esta mañana está en mi corazón hablarles a ustedes acerca de Lucas capítulo número 3, acerca del bautismo del Señor Jesucristo en los versículos 21 y 22. Vamos a ver dos cosas importantes que nos van a animar a alabar al Señor Jesucristo. Esto está sucediendo después de una sección que se ha dedicado a Juan el Bautista. Y ahí la cámara cambia y está enfocando ahí al Señor Jesucristo y de ahí no se va a separar, va a hablar de su ministerio. Versículo 21 dice, aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado y orando el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia.
Amado Padre Celestial, deme por favor la sabiduría. Quiero ser fiel a su palabra y quiero animar a mis hermanos a crecer, a honrarle a usted, a honrar a su Hijo Jesucristo. Y es en su nombre que oramos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El versículo 21 nos habla de la devoción del Señor Jesucristo. Si tú pusiste atención ahí, está hablando de gente que se bautizó y el Señor Jesucristo se bautizó y el cielo fue abierto. Aquí dice que toda la gente se bautizaba. Esto incluía a toda persona, exactamente todas las personas. No, realmente no. Nosotros tenemos algunas herramientas en nuestro lenguaje que nos ayudan a hacer un énfasis. Básicamente nos está diciendo que muchas personas, eran bastantes. Claro que no todos se bautizaban, pero aquí hay un énfasis en la cantidad de gente que Juan el Bautista está bautizando. Gente está viviendo y nosotros leemos en los versículos del 1 al 10 cómo las multitudes venían y aún personas en autoridad venían, recolectores de impuestos venían, gente de diferentes partes de la sociedad, porque ellos querían saber lo que estaba sucediendo. Cuando esto sucede, el Señor Jesucristo también es bautizado. La pregunta es, a lo mejor no hemos tenido todos los detalles, pero ¿por qué tenemos estos detalles aquí? ¿Qué nos está enseñando? Hechos 16 nos habla acerca de algunos creyentes en Éfeso que decían, ¿ustedes recibieron el Espíritu Santo cuando se bautizaron? Y decían, no, yo no sabía que había un Espíritu Santo. ¿Y bajo qué bautismo se bautizaron ustedes? Y ahí se menciona el bautismo de Juan el Bautista, que invitaba a arrepentirse. Cuando escucharon esto, ellos se bautizaban en el nombre del Señor Jesucristo. Aquí nosotros vemos algo en el libro de los Hechos que nos enseña que el bautismo que hacía Juan el Bautista, que este evento hacía que la gente se identificara con el mensaje mesiánico de ese Salvador que vendría. Pero no era el bautizo en el nombre del Señor Jesucristo. Eso lo vamos a leer hasta la Gran Comisión en el Evangelio de Mateo. En Mateo, capítulo 3, versículos 14 y 15, ahí es donde hay una conversación entre Juan y el Señor Jesucristo. Juan no quiere bautizarlo, le dice él, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Juan le preguntaba al Señor Jesucristo, el versículo 15 dice, pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. ¿Dios necesitaba ser bautizado por Juan el Bautista? Juan sabía que era el Señor Jesucristo, así es de que sus palabras hacen lógica de Juan al decir, no, yo no puedo bautizarte, ¿cómo te voy a bautizar a ti? Pero el Señor Jesucristo se identifica con el mensaje, con la predicación y también validando el ministerio de Juan el Bautista. Y se está identificando con las promesas de Dios. Y este es un acto de obediencia del Señor Jesucristo, como dice Mateo, que tenía que cumplir toda justicia. Cuando él oró, el cielo se bautizó, el cielo se abrió. Nosotros vemos la devoción del Señor Jesucristo, vemos su obediencia. Y también vemos la disciplina del Señor Jesucristo de orar, de orar, de orar. Hay por lo menos 10 referencias en Lucas del Señor Jesucristo orando. Y voy a ir a través de ellas bien rápido, si puedes tomar notas.
Si te pido que vayas a cada versículo, va a tomar mucho tiempo, quizá todo lo que nos queda del sermón. Pero mira, Lucas 5:16 dice que el Señor Jesucristo con frecuencia se retiraba a lugares solitarios. Lucas 6:12 nos dice que el Señor Jesucristo pasaba la noche orando. Lucas 9:18 dice que el Señor Jesucristo estaba orando. Lucas 9:28, también leemos que antes de la transfiguración tomó a Pedro, a Juan y Jacob y subió a orar. Lucas 11:1, vemos al Señor orando y los apóstoles le preguntan al Señor Jesucristo cómo orar. Lucas 22:32 nos habla también de que oraba y él ora por Simón para que su fe no falle. Está hablando con Pedro. Necesito detenerme ahí porque eso es hermoso. Está orando por una persona específica y nosotros sabemos el resto de la historia. ¿Cómo nos anima esto? Que el Señor está orando específicamente por sus discípulos, por situaciones específicas. Lucas 22:41, Él se aparta y ora de rodillas ahí en el Getsemaní, donde dice que mi voluntad no sea hecha sino la tuya, Padre. Lucas 24:30, Él bendice el pan antes de comer y estaba con sus discípulos orando. Él oraba públicamente, pero más importante, los versículos nos indican una disciplina de oración en privado. Iba a diferentes regiones, diferentes lugares, no con sus discípulos. Él oraba aún en la noche. Aquí nos habla de la dependencia del Señor Jesucristo, la comunión que tenía con su Padre. Y como te decía antes, el énfasis. Lee Lucas 3. Un versículo tras otro nos enseña la humanidad del Señor Jesucristo, porque algunos quizá piensan, bueno, Jesús era Dios. Él se suponía que debía de orar si Él es Dios. Él, claro que era Dios, pero también era totalmente hombre, como nosotros vemos. Y lo que le está enseñando Lucas a Teófilo es esto. Él es nuestro gran sumo sacerdote, pero también fue hombre, caminando como alguno de nosotros en esta tierra. Y él necesitaba este tiempo con su Padre. El énfasis en la humanidad del Señor Jesucristo se nos da con los testigos oculares, cómo él fue creciendo como un hombre y lo que él hacía en sus actividades y su compromiso con el Padre. Él oró durante su ministerio y esto son buenas noticias para nosotros porque sigue orando por nosotros, como dice Romanos 8:34 y Hebreos 7:25, así como lo hizo por Pedro. Dice Hebreos 7:25, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. ¿Quién puede condenar? Solo Él. ¿Quién intercede por nosotros? Solo Él. Qué promesa tan grande, qué realidad tan grande tenemos como creyentes para cada uno de nosotros que hemos creído en Cristo Jesús. Y regresando a nuestro mensaje, aquí se nos dice que el cielo se abrió y esto es algo tremendo, increíble. Aquí hay unas palabras importantes. Como la gente, aquí vemos que la gente se maravillaba porque lo que él estaba haciendo, los milagros eran únicos. Son cosas que se ven simplemente, que ellos verían una vez en su vida. El cielo se está abriendo. Este versículo 21 viene con eventos sobrenaturales, porque es acerca del Señor Jesucristo, que también es Dios, pero también vemos su devoción al Padre, su obediencia, cómo él obedientemente fue a Juan el Bautista y dijo que era necesario que lo bautizara.
Y esta es la primera referencia aquí en este evangelio que está orando, habla de su devoción al Padre. Y esta devoción lleva al Señor Jesucristo a obedecer la voluntad perfecta del Padre. Y es simplemente uno de los dos elementos que me gustaría mostrarte y que nos debería de llevar a alabar nuestro Salvador. Lo segundo es la divinidad del Señor Jesucristo. Mira lo que dice el versículo 22. Y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado. Entonces, nosotros estamos leyendo aquí que el cielo se abrió y esto es importante cómo el Espíritu Santo desciende, porque hay diferentes ángulos en los cuales las personas tratan de poner este pasaje y estudiarlo. Hay muchas teorías. Dicen que era una paloma por esto, por aquello. A lo mejor algunos dicen que era una ilusión, que hablaba de la pureza. Pero si tú te apegas al texto, dice que era como paloma. No dice que exactamente era una paloma. La parte importante no es la paloma, sino lo que se está ilustrando ahí. A lo mejor era una luz, a lo mejor era algo, pero el énfasis es el Espíritu Santo y es el cumplimiento de una promesa de Isaías 11:2 que nos dice que el Espíritu del Señor reposará sobre él, espíritu de sabiduría, de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Aún en el libro de los Hechos 10, 37 y 38 nos dice cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con el poder a Jesús de Nazaret y cómo anduvo haciendo bien, sanando a todos los oprimidos. Esto es importante, como lo mencionamos anteriormente. La humanidad del Señor Jesucristo se resalta, pero también su divinidad, como vemos aquí en este versículo 22. Y esto es hermoso, porque estamos viendo aquí el misterio trinitario, el Señor Jesucristo trabajando a través del Espíritu Santo, y no porque simplemente está haciendo milagros en su divinidad. Sí, sí, Él puede hacerlo, pero Él era hombre también. Él entiende a través de lo que nosotros pasamos, dice Hebreos 1:9, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. ¿Por qué dice esto? Porque era como nosotros, como un hombre. Él voluntariamente se rindió para ser alguno como nosotros, pero tampoco se detuvo de ser Dios. Hay tantos versículos que nos hablan acerca de eso, que era totalmente hombre y totalmente Dios. Y esto está en armonía con las promesas que se están cumpliendo del Antiguo Testamento acerca de su divinidad, como nosotros vemos en el libro de Efesios. Y esa voz vino del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado. Esto es algo increíble. Es una situación impresionante que está tomando lugar en la vida del Señor Jesucristo. Imagínate las personas escuchando esta voz viniendo del cielo. El Salmo 21 describe esta voz, una voz como de trueno. Habla que hace temblar al desierto. Es una voz muy poderosa que viene del cielo, la voz de Dios. En Éxodo 19:19 leemos que era una voz tronante, como de trueno. Es una voz sumamente poderosa. Es un testimonio poderoso. Tú eres mi Hijo amado. ¿Qué significa esto?
Es el cumplimiento de Isaías 42, que de hecho Mateo 12, del 16 al 21, hace referencia. Dice que este es su hijo en el cual tiene complacencia, porque él tenía características humildes, obedientes. Ese es el contexto de Isaías 42. Y en la transfiguración, también ahí nosotros escuchamos esta voz diciendo, este es mi hijo amado, Mateo 17, 5, 6. A él escuchen, este es mi hijo amado, es el mismo mensaje con esta adición, escúchenlo a él. Cuando los discípulos escucharon esto en el monte de la transfiguración, tuvieron mucho miedo. Es el amor del Padre hacia el Hijo y nosotros sabemos eso porque en el Evangelio de Juan leemos por lo menos 3 veces que el Padre ama al Hijo. Pero el Señor Jesucristo dice en Juan 15, 9, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Este amor perfecto, este amor que va más allá de la fundación del mundo, el Señor Jesucristo lo tiene para con nosotros, para con sus discípulos, porque así lo dice también el Salmo 2. El Hijo eterno, el Hijo eterno. Sobre ese Hijo se va a doblar toda rodilla. No importa qué tan duro sea ese corazón, qué tan rebelde. Filipenses 2, Colosenses 1 nos habla que toda rodilla se va a doblar. Y qué bendición leer nosotros que el amor del Padre está en nosotros y porque nosotros como creyentes estamos en Él. Nosotros podemos disfrutar de ese amor y vivir en ese amor. En Cristo, el Padre está complacido y nosotros en Cristo complacemos al Padre. Ya no estamos vestidos en estas ropas sucias, llenas de pecado, de culpabilidad, sino la justicia de Cristo nos ha revestido. Esto nos permite venir al Padre en oración y presentarnos delante de Él santos. La devoción, la divinidad del Señor Jesucristo nos lleva a contemplar el plan perfecto del Padre y debería de maravillarnos. Es un plan maravilloso. Se nos llama a adorarle. Y Lucas, en estos versículos, es una versión muy pequeña de lo que está sucediendo en el Evangelio, pero Lucas es muy preciso. Por favor, pon atención en la devoción del Señor Jesucristo, la devoción, pero que no se te olvide su divinidad. Él es Dios. Nosotros podemos llamar a Dios nuestro Padre y es por la obediencia del Señor Jesucristo que tuvo hasta el final. El apóstol Pedro, en su segunda carta, hace una referencia a la transfiguración y habla acerca de ese poder que se manifestó y cómo fueron testigos oculares de esta majestad y cómo él recibió el reconocimiento del Padre y cómo dijo, este es mi hijo amado en el que tengo complacencia. Hace referencia a este evento y su vida cambió como nosotros sabemos. Pedro no fue el mismo y ahora está animando a otros creyentes. Es un contexto muy complicado porque están persiguiendo a la iglesia, pero les está diciendo que estos son cosas reales. Les dice que fueron testigos oculares
para animarlos. Nosotros lo tocamos. Dice Primera de Juan, somos testigos oculares. Y Pedro también hace lo mismo para animarlos. Nosotros estuvimos ahí, lo vimos. Sigan adelante. En esta mañana, espero que nuestros corazones se animen con estas palabras, pero que también se rindan para honrar al Hijo, para que lo amemos más. Y mientras amamos al Hijo, esperamos que también nuestro amor crezca para la iglesia. Y mientras nos preparamos para venir a la mesa del Señor, que nuestros corazones se rindan a esa majestad, a esa divinidad. Y que podamos imitar lo que hemos leído del Señor Jesucristo, que sigamos las Escrituras, como dice Primera de Pedro 2:22. Hay que ser obedientes hasta el final y seguirlo, y seguir ese ejemplo. Padre, gracias por la oportunidad que usted nos ha dado de leer su palabra en un lenguaje que podemos entender, que es muy accesible para nosotros. Y eso también nos trae responsabilidad, lo sabemos. Oro que usted nos ayude a ser obedientes, que seamos sirvientes fieles, que usted obre un milagro en el corazón de aquellas personas que no le conocen. Que todos pongamos atención a Cristo Jesús, a su vida, a su resurrección, a todo eso que Él ha hecho por nosotros para encontrar esperanza y salvación en su nombre. Y es en el nombre de Cristo que oro en esta mañana. Amén. Oh, to be empty and lowly, meek and unnoticed,
accusation, he'll give himself. Nothing on me, he'll give himself. Nothing on me. May Christ be all and I be nothing. His glory shines in vessels weak. May Christ be all and I be nothing. This is my hope, not I but Christ in me. This is my hope, not I but Christ in me. You may be seated. Pueden sentar.